tal, amigas? Ese es su programa Emprendedoras, un programa con su nueva temporada Tocando el Cielo. Queremos que el cielo baje a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras emociones, a nuestra familia, para poder contagiar de lo divino al que necesita, al que está cerca de nosotros. Y hoy tenemos un tema muy importante, el cual todos vamos a sacar provecho para mejorar nuestras relaciones y nuestras aptitudes hacia los demás. ¿Verdad, Tatiana? Sí, pastora. Hoy vamos a seguir en la serie que ya estábamos tratando de actitudes dañinas de nuestra personalidad que afectan que esas bendiciones que Dios tiene para nosotros lleguen de una manera especial. Y nos acompaña Adriana Midey, panelista del programa Emprendedoras, que nos va a ayudar a entender uno de esos aspectos dañinos de nuestra personalidad. Pero antes, pastora, ¿qué texto bíblico pudiera acompañar el tema de hoy? Tenemos un texto bien lindo en Génesis 25-27 y dice así: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Estamos entonces entendiendo que el tema de hoy tiene que ver con el favoritismo. ¿Cómo pudiéramos entonces, Adriana, dar la introducción de este tema? Bueno, este es un tema muy importante, yo creo que poco tratado. Es un lugar en que se le da el valor a alguien más que a los demás. Digamos que se pone a alguien en un lugar más importante y no es por cosas justas, sino digamos que me cae bien, que me gusta su manera de ser, me gustan sus ojos, me gusta tal cosa. Entonces se pone esa persona en un lugar de privilegio y posiblemente causando rechazo en otras personas. Entonces es algo bien dañino, el favoritismo es algo bien dañino porque va a hacerle mal tanto a la persona que mantiene, pues eso, ¿no?, en su hogar o en la escuela, donde se mueva el ser humano, como también para la persona que lo reciba. Decimos, ¿cómo puede afectar a la persona que lo favorece? La persona que lo favorece, lo que pasa es que esa persona se va a estar acostumbrando a estar siempre siendo el favorito, ocupando el primer lugar, ganando el primer premio. Entonces, el día que esa persona no pueda ocupar el primer lugar, no pueda ganar el premio, ahí se acostumbra a manipular, a pasarse por encima de los demás para obtener siempre el primer lugar. Esto viene del corazón mismo de Satanás, porque recordemos lo que la misma palabra de Dios nos dice, que Dios no hace acepción de personas. Y no solamente esto, sino también vemos que esto nace desde la infancia, porque estamos hablando de padres que están lastimando a los demás, pero están lastimando especialmente al que le da esa acepción de personas o esa parte. Y tú bien dices que el Señor dijo en 2 de Crónicas 19, 7, hay una parte bien hermosa que dice: sea pues con vosotros el temor de Dios, mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Quiere decir que no hay injusticia ni acepción de personas. Pero como tú estás enfatizando, el padre cuando levanta demasiado a uno delante de sus hermanos, mire, su hermano sí es inteligente, su hermano sí que lo sabe hacer, su hermano sí que lo hace mejor, su hermano que trae buenas notas, está haciendo dos problemas. Está dañando a los demás que van a tener una baja autoestima y está levantando demasiado la autoestima del que siempre lo está favoreciendo. Exacto, y recordemos que la tendencia del ser humano es esa, como que yo me inclino más a este y como que el otro no me gusta. Muchas veces nosotros por vista juzgamos, apenas conocemos a alguien y decimos no me gusta o sí me gusta.
Entonces en los hogares es bien peligroso eso de que suceda. ¿Cuántos no hemos oído? Muchos de nosotros crecimos con esto, de que el papá decía, ay, pero si tú fueras como tu hermanito Carlitos, tan inteligente, tan dulce como tu hermanito Carlitos, o si fueras como Carlita, como tu hermanita, pero si fueras así, cuán feliz yo fuera. Y hemos crecido en ese ambiente y como usted misma lo dice, entonces ese niño se va a creer superior a los demás, mientras que los otros van a empezar a crear, a desarrollar un complejo de inferioridad. Entonces, si eso está sucediendo en un hogar, es dañino, es malísimo y se van a ver las consecuencias en estos niños cuando ellos crezcan. ¿Cuál sería entonces ese problema de ese favor inmerecido, Adriana? El problema es que se tiene un corazón injusto en ese caso. Sí. Posiblemente ha venido de generaciones atrás, que el padre creció así. Por ejemplo, en mi casa fue así. Mi abuelo le pegaba mucho a unos hijos y a los otros les pasaba por alto las malcriadeces. Entonces se dio eso mismo en mi casa. En mi hogar mi papá era un militar y a los dos mayores él no les toleraba, no les pasaba nada por alto. Si hacían cualquier tontería de niños o de jóvenes, bueno, era el castigo más grande, para decirles de ejemplo. A veces cuando comíamos todos en la mesa, y si mis dos hermanos mayores hacían ruido comiendo con los cubiertos, inmediatamente los mandaba a comer con el perro de la casa. Mientras que nosotros éramos los más pequeños, y mi hermano y yo, y a nosotros nos pasaba por alto. Entonces ustedes van a decir, ah, bueno, pobrecitos los mayores, pero los pequeños pues les fue bien. Pero no crean que cuando uno crece en un hogar desbalanceado. Exactamente, esa es la palabra, desbalanceado. Eso nos va a afectar. A mí se supone que yo recibí el lugar de privilegio, sin embargo, eso me desbalanceó mi personalidad. Yo tuve muchos conflictos internos a raíz de esa injusticia por parte de mi padre. Mi mamá se inclinaba hacia los mayores, que pobrecitos, que les pegaban. Mi hermano mayor en una ocasión sacó unas malas notas y al sacar malos grados en el colegio, de castigo mi papá cogió y le dio un puño, le rompió la nariz y cosas semejantes. O sea, era una exageración. Se notaba la inclinación de mi papá por los hijos menores. Entonces mi mamá, por un lado, le daba pesar y se inclinaba hacia los mayores. Y nunca supieron el porqué ni la causa de que el papá actuaba así, nunca pudieron descubrirlo. Bueno, esto es algo espiritual, esto es una herencia generacional, es algo que es necesario que examinemos si está pasando alrededor nuestro, en nuestro hogar o con nosotros mismos, porque es algo malo, es algo maligno. Como les contaba desde el comienzo, eso viene de generación, el abuelo, el tatarabuelo. Entonces mi papá fue criado de esa misma manera y pues hasta que nosotros le abrimos la puerta de nuestro hogar a Jesucristo, fue que todas estas cosas que estaban tan ocultas, o sea, se veían, pero nadie sabía decir esto es esto, lo otro. Fue hasta que Cristo llegó y vino a iluminar nuestro hogar que Dios trajo una equidad a nuestras vidas. ¿Y por qué decimos entonces que puede ser tan satánico? Porque no todo el mundo ve que eso es satánico. Pudiéramos explicarlo un poquito mejor. Cuando estamos hablando, estamos refiriéndonos a la parte negativa del ser humano o lo que daña a las familias o el enemigo o de aquel acusador que siempre está dañando. Yo creo que hay un desbalance en la mente o como tú dijiste, lo vio en la infancia y es como una repetición en su mente de la persona actúa así porque en su infancia él lo vio y simplemente le quedó en su inconsciente y sin darse cuenta lo está reflejando porque es bueno aclarar estas cosas porque a veces decimos, ¿por qué la gente actúa así? Sí, son personas que están traumatizadas por situaciones que ellos vivieron y que jamás nadie las trató, no se superaron y entonces la persona continúa los mismos patrones.
Y yo digo que es algo que viene del mismo infierno, porque al crear ese favoritismo, el niño favorecido se va a crear en él un espíritu de arrogancia y de superioridad, que sabemos eso es una característica del mismo diablo. Y por el contrario, las otras personas van a ser rechazados, y como ya hemos hablado en tiempos anteriores, el rechazo es algo bien dañino en el ser humano. Entonces esto es un principio satánico, y recordemos la misma palabra que la pastora trajo al comienzo, dice que Dios mismo no hace acepción de personas. Él ama al moreno, al flaquito, al gordito, al altico y al bajito. Pero Adriana, el ser humano, la verdad, siempre tiene esa tendencia de favorecer más a unos que a otros. Hablemos un poco de eso. ¿Por qué se puede presentar esta tendencia? Perdón, ¿será quizás también por el carácter? ¿Será que una madre se asocia más a un hijo o a una hija? No porque es hijo o varón o porque es una hija, sino por el carácter que los une o los caracteres que hacen alianzas. Sí, eso es un punto bien, bien importante. Por ejemplo, en mi casa, mi hermano y yo, ¿cómo les explico? Teníamos un carácter más fuerte, como era mi papá. Mi papá era de carácter más fuerte, mientras que los otros mayores eran como más dóciles, como el carácter de mi mami. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Dios nos creó a todos de manera diferente. Todos unos tienen carácter dóciles, otros tienen carácter fuerte, y entonces no hay justificación ninguna para hacer esas diferencias entre las personas. ¿Será por eso que cuando uno tiene un carácter más débil, siempre el fuerte abusa de esa persona, abusa de su carácter, y la persona contra más débil se pone, más es abusado? Lamentablemente sucede así. Es algo bien, pero bien real. Este tema está maravilloso y ya empezaron a llegarnos los emails, las televidentes que quieren tener una palabra acerca del programa Emprendedoras, y lo voy a leer rápidamente para que pasemos al segundo segmento dándole respuesta. Esta televidente se llama Lorena Aguirre y nos está escribiendo desde Honduras. Dice: soy hija única y he sido una persona que lo ha tenido todo en la vida. Logré estudiar una carrera y siempre me he desempeñado en el área administrativa. El problema es que he conocido a Cristo y me ha costado entender que todos somos iguales. Me cuesta aceptar que a mí no me tengan en cuenta si tengo cualidades para desarrollar algún área ministerial. Me han acusado de ser manipuladora y comprar a la gente con regalos y dinero, y nunca lo he aceptado, pero creo que es cierto. ¿Cómo manejo esta situación? Bueno, Lorena, vamos a contestarte esta carta después de comerciales, y a todas las televidentes que están en sintonía de Emprendedoras, no se pierdan esta segunda parte, porque vamos a dar consejos prácticos para que tú logres sacar de tu vida esas características dañinas de tu personalidad que no te están dejando recibir las bendiciones de Dios. Ya regresamos. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo, y estamos hablando en una serie especial que estamos haciendo acerca de esas actitudes dañinas que tenemos en nuestra personalidad que nos impide recibir las bendiciones de Dios. Y vamos a contestarle un email que nos había escrito una de nuestras televidentes, Lorena, desde Honduras, que nos dice que ha sido hija única, que siempre lo ha tenido todo, que logró estudiar una carrera, que siempre ha estado en mandos altos, pero que cuando llegó a la iglesia le costó aceptar que todos eran iguales y que ella tenía que ser parte de un gran número de personas, y aún se ha molestado porque no la han tenido en cuenta para ciertos cargos ministeriales que ella cree que ella podría desempeñar con éxito. Además que le han dicho que es manipuladora, que compra a la gente, me imagino a los pastores, con regalos y con ofrendas, y que aunque ella nunca lo ha reconocido, pues ella cree que sí es cierto. Bueno, es un peligro realmente, porque no tiene nada que ver las cualidades o la carrera con respecto a las cosas espirituales. Muchas personas creen que porque tienen dinero o como son inteligentes tienen una carrera,
exactamente a través de regalos pueden comprar. Pero lamentablemente el que se deja comprar tampoco no tiene discernimiento. Tenemos que tener cuidado, tanto como el que compra como el que se deja comprar. En primer lugar, lo que estamos hablando es que la unción de Dios y el llamado de Dios no tiene nada que ver con las carreras, con las inteligencias seculares y menos comprar el don de Dios. Las cosas de Dios no las podemos comprar. Ella tiene que realmente pasar el proceso que todo el mundo pasa, es el proceso divino, es la escuela divina de Dios, y ella no va a comprar sus méritos delante del Señor ni por los pastores ni por los regalos que ella pueda hacer, sino que ella tiene que aprender que un liderazgo no solamente hay que manejarlo, hay que aprenderlo, sino que tiene que pasar su tiempo. No porque viene a la iglesia y en pocos meses ya la van a poner en puestos de liderazgo. Claro. Exactamente. Sí. Las cosas de Dios trabajan completamente diferentes a las del mundo. Sí, así es. Ahora, si tu actitud humilde de esperar el tiempo de Dios, de buscar y conectarte primeramente con el cielo antes de conectarte con los hombres, el que dice que el que te ve en secreto te recompensará en público. Muchas personas quieren comprar los puestos y esto no es de ahora, eso es de muchos años atrás y de toda la vida. Pero tenemos que recordar una cosa, los dones de Dios no se compran, pero sí se compra el corazón de Dios con nuestro amor y nuestra búsqueda. Yo sé, Adriana, que tú tienes algo más para añadirle. Sí, a eso me refería cuando yo empecé a hablar sobre las cosas que pueden afectar o dañar a un ser humano, el favoritismo. A eso mismo me refería, que cuando el niño ha sido desde pequeño el favorito, que el primer lugar, que por tan lindo, que pongámoslo acá y que a los demás se dejan a un lado, ahí es donde se crea en el ser humano esa ambición de querer siempre ocupar el primer lugar. Y si no me dan el primer lugar, como a mí desde niño me acostumbraron, entonces me pongo bravo y quiero manipular a Dios de la misma manera. Si Dios no me pone en primer lugar, entonces me enojo. Si el pastor no me pone en primer lugar, me enojo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con ese problema que hay en el corazón. Como decía la pastora, Dios pone al ser humano en el lugar que Él quiere ponerlo. Y en el momento que Él quiere. Y en el momento. Entonces todo este tiempo de prueba, de dificultad, deje que el Señor trabaje y ponga en su lugar las cosas que están desordenadas en el corazón. Deje que el Señor rompa ataduras, deje que el Señor le rompa yugos que se han creado desde la infancia. Y usted póngase en las manos de Dios y usted no tiene que comprar el lugar, el puesto, porque el Señor ya le tiene un lugar específico y especial a usted. Estábamos hablando de tu familia, es un testimonio real, lo que ella, Adriana Midey, vivió en su infancia. Tenía 2 hermanos mayores y los últimos 2 eran más consentidos que los primeros. Algo pasó con tu hermana también, ella estaba como las 2 mayores primeros, ¿verdad? Sí, los 2 mayores eran un hombre y una mujer. Entonces la consecuencia que ellos sufrieron en ese favoritismo que mi padre tenía, mi hermana, a consecuencia de eso, ella tomó muchas malas decisiones en la vida porque era una mujer insegura. Ella no se valoraba a sí misma, entonces andaba buscando lo que le faltó con su padre. Lo estaba tratando de buscar en diferentes señores, en diferentes hombres. Y a tal punto ella tenía una frustración que se conseguía hombres que fueran débiles de carácter. A tal punto que a veces, pum, 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 les daba sus golpecitos, porque ella tenía en sí un odio por la manera como ella había sido criada. Entonces ellos 2 cogieron rumbos bien malos a raíz de todo este desbalance que se vio en el hogar. Ahora, por otra parte, los 2 menores, que era mi hermano y yo, nosotros también sufrimos traumas y sufrimos una cantidad de cosas malas en nuestra personalidad. A mí lo que me salvó de esa vida que yo iba pues en declive, en malos pasos también, fue que yo tuve un encuentro con Jesucristo, que el Señor vino a mi vida y
cuando Jesucristo viene a nuestro corazón, a nuestra vida, Él es el que nos empieza a levantar la estima, el que empieza a tratar con todos esos complejos, el que sana nuestras heridas, el que sana nuestro corazón, el que nos da un corazón equitativo y balanceado. Y bueno, le doy gracias al Señor porque Él fue el que intervino y gracias a Él estoy donde estoy. Y es necesario, Tatiana, no sé si tú tendrías un consejo para darle a esas madres que siempre se inclinan, suponiendo, han deseado tanto un hijo varón y lo que tuvieron fue una niña, y han rechazado también la niña. Y cuando les vino el varón, pues le dieron todo el cariño y todo el amor al varón. Y sin embargo, la mayor, quizás que porque era nena, lo mismo un padre puede ser así, no le ha dado ese valor como se merece. Yo creo que toda mujer emprendedora que nos está mirando necesita saber eso para balancear su corazón. Sí, es muy importante que balancees, como decía la pastora, tu corazón, tus emociones delante de la presencia de Dios, porque si Dios te ha bendecido, mujer, con hijos, tú tienes que entender primeramente que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con un amor infinito y con un amor especial. Nosotros somos su más perfecta y maravillosa creación. Él se tomó su tiempo de hacer a cada uno de tus hijos, y todos tus hijos van a ser diferentes entre sí, no solo por el género, sino por la personalidad. Yo estoy segura que si tú tratas de la misma manera a tus hijos, con ese amor de madre, ¿verdad? Que es ese mismo amor que Dios siente por nosotros, pero el amor de Dios es muchísimo más grande. Asimismo, tú tienes que entender que no puedes hacer diferencia entre tus hijos, porque vas a generar en ellos problemas entre ellos mismos, en su personalidad. Y un niño es tan frágil en esas cortas edades, porque en esos primeros 6 años, 7 años se va a desarrollar su personalidad en un futuro. Así que te exhortamos en este momento para que tú mires al cielo y caigas en cuenta si de repente has sido favorita con uno de tus hijos, y entiendas que son niños diferentes, pero que ambos son hijos de Dios con un plan y un propósito especial. Y también pueden ser pastores, maestros, no solamente papás, pueden ser hasta tíos que tienen ese favoritismo. Y yo creo que necesitamos también que todos aprendamos, porque a veces tenemos sobrinos más especiales que otros, y esto también es malo. Oh, sí, pues fíjense que yo me acuerdo de cómo mi abuelita quería a mis 2 hermanos mayores, quizás por la misma razón, y a los 2 menores no nos quería, y ella no lo demostraba, y nos regañaba. Y al revés de tu papá. Sí, exacto. Al contrario. Por lo Quería que éramos compensar. Exacto, quería compensar. Qué problema. Pero ella nunca nos quiso a mi hermano y a mí mucho, y los 2 lo sabíamos. Y también recordemos que no solamente en la casa, como dice la pastora, se puede mover el favoritismo, en las escuelas sucede eso. Sí. En que el maestro no gusta de tal niño porque sea morenito. En los empleos. En los trabajos también, al rubiecito o al bien económicamente, lo prefieren. Y quizás no tanto si es rubio o no rubio. Yo creo que es de carácter, que no le gusta su carácter, su idea o su forma, fuerte o débil. Exacto, y entonces asimismo le van a rechazar sus trabajos, sus manualidades. Entonces tengamos en cuenta eso, de que si en nuestra casa los niños están sufriendo ese favoritismo y van también a la escuela, entonces son cosas que se le van a afirmar al corazón de este niño. Y que son raíces profundas que van a generar en las personas baja autoestima, espíritus de rechazo, abusos. Exacto. Entonces todas esas cosas que desde la infancia no se traten, o que uno como adulto no se percate de una situación como esta, pues puede generar un problema mucho más grande en el ser humano más adelante. ¿Cómo salir entonces de esto? ¿Cómo reconocer, aún en las mismas iglesias, cuando llega una persona más humilde y no se le trata de la manera adecuada, Adriana? Bueno, yo en este mundo yo he estado, en mi vida yo he estado en las 2 situaciones. O sea, yo puedo hablar qué pasa con esta situación y qué pasa con esta otra situación. Yo he estado en la situación en que yo personalmente he sido rechazada. Por ejemplo, fui rechazada de niña y de adolescente, entonces he estado en la situación de ser rechazada.
Pero entonces, ¿qué pasa? También estaba en la situación de haber sido favorita. Cuando Dios está presente en la vida del cristiano, Dios trae a la conciencia, a nuestra conciencia, el conocimiento de que hay algo incorrecto. Entonces, por ejemplo, cuando yo era la favorita, me ponía en lugar especial la gente, o Adriana aquí, o Adriana allá, mi trabajo, o esto. Lo que yo hacía era que yo no aceptaba ese lugar como para yo sentirme soy superior, soy la mejor, soy esto, sino que yo en lo íntimo, yo llevaba eso al Señor. De la misma manera en que yo llevaba, Señor, me han rechazado y he sentido esto y esto, yo de igual manera, como digo antes, Dios pone la balanza equitativa en nuestro corazón, en el Hijo de Dios. Entonces yo traía esto al Señor también. Yo creo que también muchas veces es tiempo de pedirle a Dios, bueno, trae balance, porque hay veces que las cosas se desbalancean. Es importante que exista el balance, porque todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Él no hace excepción de personas. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos. De repente en las personalidades hay cierta empatía de los unos hacia los otros, pero es importante que nosotros reconozcamos que también los otros pueden hacer las cosas y que no solamente siempre vamos a hacer nosotros los que tengamos que hacerla y que nos va a quedar bien. Qué importante es eso, qué lindo, saber que los demás también lo pueden hacer, pero si tú estás disponible a levantar al que está al lado, sea que ha sido rechazado o se siente menos, dale una mano y dile cuán bien lo hace y cuánto Dios lo ama. Y eso te vas a sentir tú bien cuando tú estás levantando a otros. Tenemos entonces un desbalance en el mundo, unos se sienten mucho, otros se sienten poco, pero Dios nos pone a veces a las personas para que nosotros le demos la palabra correcta y para que nosotros mismos nos ubiquemos en el centro y en lo más correcto. No importa qué herida hayas tenido en la infancia, lo que Dios quiere es ubicarte para que hoy tú seas de bendición para otros. Gracias, Queremos despedirnos entonces. Gracias por la sintonía de Emprendedora, gracias a Adriana, la pastora, y a todos los televidentes que entraron en la sintonía de este programa, que nos escribieron email, que ya nos están llamando por teléfono. Queremos decirte gracias y que no te pierdas el próximo programa de Emprendedoras, porque hay un tema especialmente diseñado para ti. Que Dios te bendiga.